Hola, vamos a realizar la comunicación TSEN-TRECIF, una comunicación abierta, primero sin cifrar y luego cifrando, utilizando el protocolo TLS. En principio los requisitos que necesitamos es si tenemos un 1200 necesitaremos un firmware 4.4 o superior y utilizando como mínimo el TIA Portal V16, y para los 1500 necesitamos un firmware 2.0 o superior a partir del TIA Portal V14. ¿De acuerdo? En nuestro escenario en principio vamos a tener V16 y lo vamos a hacer con 2500 firmware 2.8, por lo cual cumplimos los requisitos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí indica que haría falta utilizar una estructura de datos, un tipo de datos TCON IPv4SEC, que es una versión al tipo de datos TCON IPv4 típico que se utiliza en las comunicaciones abiertas, que veremos posteriormente. Adicionalmente, si quisiéramos simularlo, la comunicación abierta cifrada, ¿de acuerdo? Necesitaremos el PLC-SYNC 4.0 y el TIA Portal V17, ¿vale? Siempre que configuremos el PLC-SYNC con el PLC-SYNC Virtual Ethernet Adapter. En principio, la comunicación que hemos hecho normalmente ha sido siempre comunicación abierta en el cual se transmiten los datos en claro. Sobre esto lo que se le añade es una capa a nivel de TLS, en la capa 4, ¿vale? Con el protocolo TLS. En principio la versión que tiene implementada Siemens es la 1.2, aunque ya está disponible la 1.3, Siemens todavía la que utiliza es la 1.2. Entonces lo que vamos a hacer primero es configurar un cliente con la IP 192.168.0.10 en el que estará el TSEN. Lo conectaremos a al puerto 3 de un switch que tenemos gestionable, el XC208. El servidor en el que pondremos el TRECIF tendrá la 192.168.0.20 que conectaremos al puerto 7, ¿vale? Y tendremos el PC del que dispongo en el puerto 1. Posteriormente lo que haremos es utilizar una funcionalidad que nos permite el switch, ¿vale? Que es todo el tráfico que tenemos en el puerto 3, lo vamos a desviar al tráfico 8 para monitorizar la comunicación y conectar el WireShare y poder ver la comunicación si realmente va cifrada o no. Aquí tengo creado un proyecto en el cual tengo un 1500, típico entrenador que nos proporciona Siemens, con la IP 192.168.0.10 y otro con la IP 192.168.0.20. En los dos lo único que están activos son las marcas de ciclo. Voy a empezar con el cliente, con el IP que sea la 10. Entonces lo primero voy a crearme un tipo de datos en el cual voy a poner los datos que yo quiero transmitir. ¿Vale? Voy a darle un nombre, por ejemplo, de trama. Y los datos vamos a poner diferentes datos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, valores. Vamos a crear aquí un array. Un array de real de 0 a 5, por ejemplo, 6 posiciones. Uy. He puesto solo una. Voy a poner aquí hasta el 5. Bueno, ahora vamos a poner aquí un valor analógico, por ejemplo. Analógico, pues, sin tildes. Este de tipo real. Un contador de tipo entero, por ejemplo. Y imaginemos dos variables booleanas, por ejemplo, entrada 1 de tipo bool y otro, pues entrada 2 de tipo bool. Bueno, vamos a poner todas las que queramos. Lo importante es saber, lo que nos va a importar realmente es saber el número de bytes que ocupará todo esto, ¿no? Entonces tenemos 6 por 4, 24 del real, de los reales, otros 4 del analógico, otros 2 del entero y otro byte que necesitaremos para la entrada, ¿de acuerdo? El cual hace un total de 21 bytes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos creamos el tipo de datos. El siguiente paso sería crearnos un DB, ¿de acuerdo? En el que vamos a meter toda esa trama que vamos a enviar. Vamos a llamarlo datos. Datos enviar. Y seleccionamos el tipo de dato. Como sabemos que se llama trama, lo escribimos. Ya lo tendríamos aquí. Vale, puedo copiar este tipo de datos. Bueno, antes de nada voy a quitarle el acceso optimizado. Ya nos aparece la columna de OSE. No me lo indica, pero bueno, en cuanto compile ya me lo mostrará. Voy a copiar este DB y se lo voy a poner al servidor, donde pondremos el TRECIF después. No me lo ha copiado bien.
copiamos y pegamos. Vale. Lo único que le voy a cambiar, bueno, no he copiado el tipo de dato, ahora se lo copio. Recibidos, ¿no? El tipo de dato lo mismo. Copiamos el tipo de dato y se lo pegamos. Vale, ya lo tendremos aquí. Pues el siguiente paso sería hacer la conexión. Vamos a hacer la conexión de los dos PLCs. ¿De acuerdo? Hacemos una conexión. Ya tenemos la interfaz por fines conectada. A continuación vamos a añadir la instrucción tsend. Nos vamos a comunicaciones, Open Communication, tsend. ¿De acuerdo? La añadimos, nos genera un DB. Y aquí tendremos el wizard en el que le podemos configurar la comunicación. En principio, el interlocutor será el otro PLC, ¿vale? El IP20. Tenemos aquí, bueno, este es el nuestro. Vamos a utilizar un bloque de programa, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar una configurada, vamos a hacerlo con un DB. Vamos a crearle el DB primero, que nos cree un DB en el que nos configure la comunicación. Nos ha puesto el 1, si no, vamos, se lo podemos cambiar, pero se lo vamos a dejar. De tipo TCP. Y el DB que nos ha generado aquí, ¿no? En el PLC1, en el cliente, tendremos aquí toda la información de la comunicación del PLC1. Tenemos que hacer lo mismo, pero en el PLC2. Una vez que lo hagamos aquí, nos ha puesto aquí PLC IP20 receive DB, ¿no? Entonces, en el otro PLC nos ha almacenado la información de la comunicación de ese PLC. ¿De acuerdo? Lo importante es configurar el establecimiento activo en el cliente y solo en uno. Vale, en principio si lo ponemos en el otro funcionaría, pero solo puede estar en uno. Lo normal es que lo pongamos donde está el tsend. Y en principio el puerto del interlocutor, es decir, el cliente va a llamar a través del 2000. ¿Podemos configurar el puerto local o no? En principio no lo necesitamos. Ya al haber utilizado el asistente ya nos ha puesto el DB en el que está la configuración. ¿De acuerdo? El request, vamos a ponerle un reloj, por ejemplo, vamos a ponerle el reloj de un hercio. La longitud no se la vamos a configurar, porque en principio que nos coja los datos que le pongamos aquí. Como aquí le vamos a indicar el puntero con los datos, no nos va a hacer falta indicarle la longitud. Datos, como hemos dicho, los tenemos 31 bytes y el OSE, me lo ha quitado, puedo mostrar el OSE. Vale, tenemos desde 0 hasta el 30.1, si tenemos 31 bytes, ¿no? A partir de la 00. Pues vamos a ponérselo. Bueno, este es el recibidos, da igual, es la misma longitud. Lo tenemos P almohadilla, el DB es el 1. Tenemos DBX 0.0 porque empieza al principio y tenemos 31 bytes, como hemos dicho. Bueno, pues ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? En principio, esto bueno, lo podríamos configurar, pero para una configuración básica no es necesario. Vale, puedo compilar y cargar el cliente. Vamos a poner por direcciones idénticas, ya los tengo configurados con la 10 y con la 20. Cargamos. Listo, el cliente debe estar funcionando, aunque en el servidor todavía no tiene nada. Bueno, en principio lo que tenemos en el servidor, tenemos los datos que queremos, donde vamos a almacenar los datos que recibamos y la información de la conexión en el PLC servidor. Vale, entonces vamos a instrucciones, comunicación, Open Communication, treceive, el DB distancia, en este caso nos pone el 3. Vamos otra vez al wizard. Vale, vamos a decir, oye, que nos coja los datos del DB que hemos configurado antes. Y al ponerle aquí el DB de este PLC, ya nos ha cogido el equivalente en el otro PLC. ¿De acuerdo? En el que él reconoce que el establecimiento activo lo hace el 10.
tan solo con esto ya nos simplifica bastante la configuración del propio bloque, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a poner un enable de la conexión, vamos a ponerle un true, y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Aquí en el connect ya están los datos de conexión y en el data donde vamos a almacenar los datos. Entonces, realmente va a ser lo mismo, porque tenemos el db1 y va a estar en la misma posición. A ver, si lo estuviésemos en otra posición, se lo indicamos y ya está. Entonces, p almohadilla, número de db, punto dbx, pues le vamos a indicar bit a partir de la posición 0.0 y 31 bytes. Bueno, pues ya lo tendríamos. Si configuramos y compilamos, los compatibles, por ejemplo, no nos deberían salir el 10 y el 20. Bueno, vamos a cargar el 20 nosotros. Listo. Vamos a abrir los DBs. Tenemos los dos. Tenemos a la izquierda tenemos el cliente, que es el PLC10, y a la derecha el PLC servidor. Vamos a ponernos online los dos DBs. En principio está todo a 0. En el cliente igual. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 33. En el cliente y lo estamos poniendo aquí en el servidor. Lo ponemos. Bueno, vamos a poner un pequeño programita para no tener que estar forzando. En el cliente vamos a ponernos un CTU, con un contador. Vale, le vamos a poner una marca de ciclo, por ejemplo, de un hercio, y que se nos vaya autorreseteando, ¿de acuerdo? Es decir, cuando llega al QAP, que vuelva a empezar. Vamos a poner un 10, de tal forma que cuando llega a 10 se nos va a setear y vamos a estar viendo un CV de 0 a 9. Entonces, este CV, que es el estado del contador, se lo vamos a poner directamente, datos a enviar al contador. ¿De acuerdo? Bueno, cargamos esta parte. Entonces aquí donde nos pone el contador iremos viendo el estado. Aquí nos lo está escribiendo el cliente y lo estamos viendo en el servidor. Vemos que va de 0 a 9, porque hemos puesto que al 10 se resetea. 9 y se resetea. El siguiente paso que hacer es, me voy a desconectar de estos dos PLCs. ¿De acuerdo? Y voy a cambiar el PLC, voy a cambiar el ordenador. En vez de ponerlo en el puerto 1, lo voy a poner en el puerto 8. Ya lo tengo conectado. Voy a abrir el WhatsApp, le voy a poner que coja la comunicación Ethernet. En principio no, estamos viendo aquí algo, voy a hacer una cosa, voy a parar el cliente, le voy a pasar a stop de forma manual, ya que es un 1500. Voy a volver a capturar el tráfico. En principio lo único que hay es un tráfico LLDP, ¿de acuerdo? En cuanto pase de stop a run, el cliente empezará a establecer la conexión y ya tenemos aquí la comunicación. ¿De acuerdo? Voy a pasar a stop el PLC. Vale, vemos que ya ha finalizado la comunicación. Voy a parar el Wireshark y vamos a analizar, por ejemplo, aquí tenemos, ¿de acuerdo? Desde el 10, que es el cliente, llama al 20, bueno, en principio el cliente que está utilizando, es decir, el IP10 está utilizando el puerto 57 y no 33, porque pues, no se lo hemos fijado, y lo está dirigiendo el mensaje al 2000, ¿de acuerdo? Sí, si analizamos los datos que está enviando, en principio tenemos aquí los datos, tenemos todo a 0, excepto aquí un 6. Un 6 es el valor del contador. Si me voy al siguiente paquete que envía el 10, vemos que es un 7, el siguiente será un 8 y así sucesivamente. Pero yo puedo ver el valor que está enviando en claro. ¿De acuerdo? Es decir, una comunicación TCS-TReceive, Open Communication, abierta, sin cifrar. Voy a volver a conectar el puerto 1, ¿vale? Es decir, mi ordenador otra vez al puerto 1.
¿vale? En principio, si me conecto online, ya me debo poder conectar online, ¿sí? Vale. Guardo el proyecto y voy a guardarlo como para realizar la comunicación segura. Open Communication con seguridad. Bueno, entonces, ya tengo creado los datos, tengo creada la instrucción. Entonces, realmente lo que tengo que cambiar es, aquí en el TSEN, tenemos un DB en el que nos guarda la comunicación, ¿no? Bueno, pues este DB nos lo vamos a tener que crear nosotros a mano. ¿De acuerdo? Pero antes de ello, tenemos que hacer unas configuraciones de seguridad. Bueno, voy a quitar el dividir pantalla. Me voy a la CPU. Me voy a protección y seguridad. Vale, me voy aquí en ajustes globales de seguridad. Y le digo, utilizar ajustes globales de seguridad del administrador de certificados. Vale, le digo que sí. ¿De acuerdo? Y ahora me tengo que ir al proyecto en sí. Bueno, voy a cerrar los PLC para que se vea mejor. En la configuración de seguridad, configuración, proteger este proyecto. Vale, bueno, aquí en directivas de contraseña me dicen los criterios. Bueno, pues longitud mínima de la contraseña, número de cifras, número de caracteres especiales, al menos una mayúscula o una minúscula. Bueno, esto lo podemos cambiar, ¿no? Hay que tener cuidado porque una vez que proteja el proyecto, cada vez que quiera acceder al proyecto me va a pedir esta clave. Entonces, si no la tengo, ya no podré acceder al proyecto y lo puedo dar por perdido. Entonces, bueno, el usuario voy a poner admin. Voy a poner... A ver, no me he dado cuenta. Voy a poner una contraseña. Vale. A ver. Está generando el proyecto. Perfecto. Si voy aquí a la parte de funciones de seguridad, me ha aparecido ahora. Me sale aquí el administrador de certificados. En principio, el TIA Portal tiene dos autoridades de certificación, la 1 y la 2. Es decir, yo cuando vaya a generar los certificados, voy a generar con la 1 o con la 2. Antes, por defecto, en la Open Communication nos va a salir la 2. ¿De acuerdo? Aunque lo veremos ahora cuando nos creemos los certificados. Cuando vayamos creando los certificados de dispositivos, nos irán apareciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos con qué firmamos, la autoridad certificadora, y el certificado de cada dispositivo. Vamos a volver al mismo sitio de la configuración. Aquí el administrador de certificado que habíamos activado ante los ajustes. Entonces, damos doble clic y vamos a agregar. En principio aquí nos sale, bueno, podemos hacer certificado autofirmado. Para eso no sería necesario haber hecho la configuración. Nosotros vamos a realizar el firmado con la entidad certificadora, la 2. ¿De acuerdo? Aquí podemos seleccionar si es la 1, pero primero vamos a dejar la 2. Podemos renombrar el título de certificado. Bueno, pues PLC TLS. Bueno, nos pone el 10, suficiente. La fecha de inicio y de fin de cuándo va a ser válido el certificado. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Porque si esto nos limita la validez del certificado, ¿vale? Entonces, cuando lo cargamos en el PLC, tenemos que asegurarnos que la hora del PLC está en este rango. Si no, el certificado no será válido. Ya que cuando cargamos los certificados, cuando cargamos la configuración del PLC, cargamos los certificados. ¿De acuerdo? Pues le damos a aceptar y vemos que nos da el 3. ¿De acuerdo? Es decir, el certificado del dispositivo cliente IP10 es el 3. El identificador es el 3. Vamos a hacer lo mismo en el PLC IP20. Le decimos que vamos a utilizar los ajustes de seguridad. Damos doble clic. Agregamos. Lo mismo, la entidad certificadora es la 2. Y el nombre, por ejemplo, la 20. Vale, aquí podríamos haber seleccionado otro tipo de otro tipo de arquitectura de cifrado, pero vamos a dejar el SHA-256 RSA. ¿De acuerdo?
ponemos. Y ahora aquí, bueno, se me he ido de sitio yo. Nuestro certificado nos ha asignado el 4. Es decir, para el IP20 el certificado propio es el 4. Vale, para nivel de seguridad, en principio, de la configuración ya lo tendríamos. Entonces ahora nos tenemos que ir a la parte de programa. ¿Vale? Para ello voy a crearme yo un DB para la configuración. Voy a crearme un DB. Vamos a llamar confi. Vale, vamos a poner aquí la conexión. ¿De qué tipo? Bueno, pues el que ponía en al principio será IP tcon-ipv4-sec. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, esto es todo lo que tenemos. Entonces, en principio, la interfaz, bueno, cuando es securizada no hace falta, no, yo la voy a poner, ¿vale? Que es la típica que ponemos siempre, es la 64, ¿vale? Es decir, si yo me voy a las variables, por ejemplo, me voy a las constantes del sistema, ¿vale? El 64, digamos, la tarjeta de red de la interfaz X1 es el 64, ¿vale? Por eso normalmente ponemos el 64, ¿vale? Porque estoy utilizando el X1. El identificador, vamos a poner el 1 por mantener el mismo. El connection type B, no deja de ser una conexión TCP. Estamos en el cliente, estamos en el IP10, entonces aquí el establecimiento activo sí será true. El remote será quién es la IP del servidor. Aquí vamos a poner el 192.168.0.20, que es el otro. El puerto remoto, vamos a poner por ejemplo los 2000 y los 2000, es decir, desde mi cliente voy a salir por el 2000 y voy a llegar al servidor, al servidor por el 2000. ¿De acuerdo? Ahora el siguiente paso dice Activate Secure Connection, ¿vale? Es decir, oye, vamos a decirle que sí, que vamos a realizar una comunicación segura. Podemos poner que el servidor nos requiere certificar al cliente. Bueno, no hace falta que se lo pongamos, lo vamos a dejar a false. Entonces vamos a dejar a 0 y ahora aquí tenemos el TLS Server Certificate, es decir, es realmente esto cuando estamos en el cliente, ¿de acuerdo? Le tenemos que decir con qué el ID de la entidad certificadora con la que se ha generado el certificado, ¿de acuerdo? En este caso es la 2, que es la que hemos utilizado. Y el TLS Client Certificado Reference es en el cliente, bueno, nos lo dice aquí, que en el lado del cliente añadir nuestro propio ID del cliente, ¿no? Que es el número 3. Es decir, si estoy en el cliente, cuando hemos generado los certificados, tenemos aquí el 3. ¿Vale? Este es el número que nos está pidiendo. Sí, en el cliente, el 2 la entidad certificadora y el 3 es el propio, ¿vale? Y en este orden. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tenemos aquí la instrucción. Si tengo aquí la configuración, pongo en vista detallada, lo tenemos, es decir, donde antes utilizamos el DB que nos generó el wizard este, bueno, pues ahora ya no va a ser de este DB, sino que lo va a coger directamente de conexión. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Voy a coger ahora este DB también de configuración, se lo voy a llevar al PLC2, bueno, al PLC IP20, y vamos a ver qué tenemos que cambiar. Vamos a activar, vamos a abrirlo todo. Lo tenemos, bueno, interfaz ID 64 no cambia, el ID tiene que ser el mismo, true, establecimiento activa conexión. Aquí esto sí cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el lado servidor, entonces se encarga el cliente de establecer la conexión. El remote address, al estar en el servidor, el remote address es la del cliente, es decir, la IP10. El puerto remoto será la del cliente, bueno, el remoto va a empezar por el 2000, aquí como he puesto lo mismo, no vamos a tener problema, el 2000 y el 2000. Activamos la comunicación segura. Ahora, como estamos en el servidor, vamos a poner, oye, que requiera el certificado del cliente, ¿no? Es decir, que sí, es decir, que el servidor le pida al cliente su certificado de intercambio de certificados.
Ahora tenemos aquí, como estamos en el lado del servidor, el TLS Server Certificate Reference es el propio, ¿vale? El ID del certificado propio, que si recordamos es el 4. No me acuerdo, vamos al suyo, al PLC. Necesitamos en el PLC IP20, el ID es el 4. El 4. Y el TLS Client, es decir, aquí lo que le tenemos que poner es el ID de la entidad certificadora que ha utilizado el cliente para firmar, que es la 2. Sí, lo que antes poníamos en el servidor, que era el 2, era con qué entidad certificadora había firmado el servidor. Bueno, pues ahora lo tenemos que poner en el cliente, ¿no? Es decir, con qué entidad certificadora el cliente ha firmado. Y lo mismo que antes, tenemos que ponerle en la instrucción, en vez de este DB, ponerle directamente la información de esta conexión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a cargar los dos. Bueno, ahora una vez que carguemos, vamos a asegurarnos que la hora es correcta de los dos PLCs. Vámonos a accesos online. Ajustar horas. Bueno, vamos a darle a aplicar de todas formas para no quedarnos con dudas. En el IP20 lo mismo, ajustar hora. Bueno, que la tiene bien, nos aseguramos. ¿Vale? Esta parte es muy importante, ya que cuando hemos generado los certificados, le hemos dicho, lo hemos generado para un rango de fechas. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos hacer lo mismo que antes. Vamos a visualizar los datos. Tenemos un DB de datos, tenemos el otro. Vamos a partir pantalla. Tenemos ahora tenemos aquí el servidor, lo tenemos a la derecha, ¿vale? Y el cliente a la izquierda. Bueno, pues tenemos aquí que tenemos aquí el cliente, va variando la variable contador que pusimos y le va llegando al servidor. En principio la comunicación está funcionando. Ahora nos tenemos que creer si está cifrando o no la comunicación. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a cogernos en vez de estar conectados al puerto 1 del switch, lo voy a conectar al puerto 8, que es en el que estoy aquí. Si me voy aquí a la figura de la derecha, dije que el 3 lo estoy desviando al 8, ¿no? Entonces, en vez de tener el ordenador en el puerto 1, lo voy a conectar al puerto 8 para poder monitorizar el tráfico con el Wireshark. Ya lo he cambiado. Bueno, voy a quitar esto, voy a quitar el acceso online, aunque ya no estaba el cable conectado. Vale, este PLC también. Y voy a abrir el Wireshark. Voy a pasar al cliente a stop primero. Continuar. Ya me está capturando los mensajes. Voy a pasar a run el cliente. Vale. Voy a dejar que envíe unos cuantos mensajes. Y paso a stop el cliente. Y para el Wireshark. Vamos a analizar un poquito qué es lo que no hemos recibido. Entonces, bueno, al principio lo único que veíamos era el mensaje de LDP por la capa 2. Y aquí tenemos el primer mensaje del cliente, y del 10 al 20 por el protocolo, por TCP. Bueno, y hace los 3 primeros intercambios de información que hay para el handshake, ¿no? Inicial en TCP. A partir de aquí se ve unos cuantos mensajes en el que intercambia los certificados, ¿de acuerdo? Es como para ponerse de acuerdo. Y a partir de aquí ya sí que vamos a empezar a ver la comunicación, ¿vale? Es decir, el primer mensaje, ya lo tengo aquí en la application data,
Vemos que utiliza el TLS 1.2. Vamos del 10 al 20 y nos vamos antes. Vemos que ahora nos aparece aquí Transport Layer Security y ya nos sale aquí los datos encriptados. Es decir, yo aquí ya no veo el valor del contador. Si me voy, ya sí que no lo podría saber. Vale, y eso en cualquiera. Vemos que van cambiando los datos, ¿de acuerdo? Pero ya los va cifrando. Entonces, vuelvo a conectar el PLC al puerto 1. A ver si me vuelvo a poner online aquí. A ver si se conecta. Voy a dar la run otra vez al cliente. El cliente está funcionando otra vez. Bueno, pues ya vemos que está funcionando. Entonces, para la comunicación segura, ¿qué es lo que hay que hacer? Resumiendo un poco. Bueno, voy a quitar aquí. Si estoy en el PLC 1, pues ajustar. Bueno, dentro de protección, administrador de certificado, utilizar ajustes globales. Entonces, una vez que le digo esto, necesito en mi proyecto de TIAporta irme a la parte de configuración de seguridad y en configuración proteger el proyecto. De tal forma que cuando creemos los certificados, aquí en el certificado veremos las dos entidades y los dos certificados que tengo en mi proyecto. Es decir, el del cliente es el 3 y el del servidor es el 4. ¿Para qué me vale? Bueno, pues para configurar la conexión. De tal forma que en el lado del cliente, en el campo TLS Server, le tenemos que decir cuál es el ID de la entidad certificadora con la que se ha firmado el servidor. Y en TLS Client Certificado Ref, el ID con el que sea el ID que tiene el certificado del cliente. En el servidor, pues equivalente, ¿de acuerdo? En este caso, el del cliente, el TLS Client Ref, será el ID de la entidad certificadora con la que se ha firmado en el cliente, y el TLS Server Certificate Reference es el ID propio del servidor, que es el 4. Y con esto, bueno, pues damos por finalizado el vídeo de una comunicación abierta, sin securizar y securizada.